Muy buenas noches. Antes que nada quiero desear un feliz sábado a todos los miembros del grupo y a todas las personas que en este momento se han conectado para escuchar, para compartir la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión con una oración. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella. Te damos gracias, Señor, por un sábado más que nos permite disfrutar en tu compañía. Te damos gracias por un sábado menos, Señor, que pasa para tu pronta venida. Queremos pedirte que en este momento puedas acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento y no solo eso, sino también que nos ayude a tomar decisiones, Señor, que sean siempre para poder seguir subiendo en esa escalera espiritual la cual debemos ascender día a día. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, sin merecerlo. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos del grupo, hoy quería hablarles sobre el libro de Daniel. Generalmente el libro de Daniel nosotros lo buscamos por las profecías en ella descritas, y usualmente siempre acudimos a las profecías que nos señalan los eventos que están ocurriendo, que ocurrieron y que van a ocurrir. Pero también nosotros debemos en el libro de Daniel buscar las enseñanzas que nos da el libro de Daniel, valga la redundancia, en la vida de estos tres hijos de Dios, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Su vida reflejaba su relación que tenían con Dios, su vida reflejaba su compromiso, ¿no?, con Dios, y muchas veces debemos estudiarla y sacar las conclusiones que nos revelan a través de su palabra para aplicarla en nuestra vida. Por eso decía que más allá de las profecías en el libro de Daniel, el libro de Daniel nos deja muchas otras enseñanzas que nosotros la podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Por eso esta noche quería hablarle del propósito de las profecías, no tan solo de las profecías, ustedes ya saben, o por lo menos la mayoría de las personas con las cuales me han visto, que ya estamos en la etapa final del libro de Apocalipsis. He venido transmitiendo predicaciones en base al libro de Apocalipsis. Venimos estudiando el libro de Apocalipsis y ya casi estamos en el final. Creo que nos falta Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. Pero esta noche se comunicó conmigo David y me preguntó si podía tener la meditación esta noche. Así que elegí compartir una meditación que a mí me ha servido mucho, que siempre lo tengo en cuenta cada vez que estudio y leo las profecías, ¿no? Vamos a compartir Daniel 4 y Daniel 5. En base a estos dos capítulos es la meditación que quiero que tengamos hoy. Daniel 4 nos describe el sueño de Nabucodonosor sobre el gran árbol, sus características, y cómo ese sueño a su vez revela aspectos de su reino y también revela aspectos de su persona, ¿no? Babilonia y Nabucodonosor. Más allá de lo que se nos revela por medio de la profecía, también nos revela también
argumentos altruistas por parte de los hijos de Dios, en este caso de Daniel, en el cual siempre deberíamos tener en cuenta. Y comienza el Daniel 4 diciendo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz sea multiplicada, ¿no? A todos los pueblos, naciones de la tierra. Y continúa: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Primero que nada debemos tener en cuenta cuál es el propósito también de toda esta experiencia. Más adelante voy a hacer el comentario cuál era el propósito, pero el propósito que tenía al experimentar toda esta situación que se le presentó, ¿no? Por medio de la profecía y lo que se le presentó en su vida, todo esto tenía un propósito, ¿no? Que puedan ver lo que el capítulo 2 dice: los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La vida de Nabucodonosor era un testimonio para las generaciones que vendrían, es un testimonio para nosotros, también era un testimonio para sus familiares, como veremos un poco más adelante, y conviene que él las revele, ¿no? Él era consciente de que todo esto que le iba a acontecer y que le aconteció tenía un propósito. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señoría de generación en generación. El propósito de poder interpretar las profecías, tanto de Daniel, de Apocalipsis, de Isaías, de etcétera, etcétera. Tenemos muchos libros proféticos en la palabra de Dios, y el propósito de poder interpretar las profecías es que siempre veamos un Dios de amor con un propósito, que es lo que describió el mismo Jesucristo en Juan 19:10: buscar y salvar lo que se había perdido. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi patio. Tuve un sueño que me espantó tendido en la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Generalmente cuando nosotros vemos que hay una revelación profética, las revelaciones proféticas generalmente rompen con la comodidad o con nuestra rutina, y a veces no son agradables. Acá dice que él estaba tranquilo, pero recibió un sueño que lo espantó. Y salvo las profecías como la liberación de Israel, la tierra nueva que está en Apocalipsis, la vida eterna que está en Apocalipsis, etcétera, etcétera, la mayoría de las profecías anuncian y no son bien recibidas porque no auguran situaciones mejores, ¿no? Auguran que se debe dar toda una situación para que nosotros salgamos de nuestra comodidad y podamos reencauzar nuestra vida espiritual. El rey tuvo este sueño, llamó a los magos, a los caldeos, pero nadie pudo interpretar el sueño porque el sueño era una revelación divina, ¿no? Y solo Dios, por medio de sus conductos puestos en la tierra, que son sus hijos, en este caso Daniel, podía dar a conocer lo que Dios quería que el rey sepa. Y ese es el propósito nuestro, es ayudar a que la gente pueda comprender las profecías que están descritas en la palabra de Dios, pero a su vez, vuelvo a reiterar, el tema de esta noche es que podamos tener en claro cuál también es el propósito de las profecías.
Las profecías no es solamente señalar los acontecimientos que están por suceder o que sucedieron o que están sucediendo, sino también el propósito es dar a conocer al dador de las profecías, que es Dios. Versículo 8. Hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Acá tenemos el por qué le aconteció, un claro motivo del por qué le acontecía esto a Nabucodonosor, ¿no? Fíjense que dice, entró ante mí Daniel. Acá aparecen los hijos de Dios con el propósito por el cual Dios lo puso, que es predicar el Evangelio y dar a conocer a Dios. En este caso, revelar la profecía que es dada por medio del sueño a Nabucodonosor, que a su vez es nuestra tarea también. Nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de lo que son las profecías. Entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, ¿no? Acá está hablando Nabucodonosor y a su vez en esto que está revelando en el versículo 8 revela que su corazón estaba dividido. ¿Por qué estaba dividido? Primero que nada porque él reconocía que en Daniel moraba, como dice, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Él sabía que Daniel tenía una comunión especial con el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero a su vez Nabucodonosor también en este versículo revela que su vida estaba dividida en dos. Por un lado reconocía el Dios de Daniel, pero por otro lado él continuaba adorando a los dioses que tenían en Babilonia. Dice Belsasar, como el nombre de mi Dios, ¿no? Y ese era el propósito por el cual Dios se manifiesta también en la vida de Nabucodonosor. Versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en el Espíritu de Dios Santo mora en ti, por lo tanto, después de revelarle el sueño y la profecía, la dejamos para después, porque no es el propósito de esta noche, hablar sobre profecía, ¿no? Versículo 19, 4:19, dice entonces, después que le revela el sueño y Daniel le escucha y entiende la interpretación. Versículo 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni en el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Bueno, acá vemos, dije al comienzo, que no solo revelaba toda esta situación, revelaba la situación de Nabucodonosor, la situación espiritual de Nabucodonosor, sino también revelaba la calidad espiritual de Daniel. No nos olvidemos que Daniel, en este momento en el cual sucede todo esto, Daniel había sido deportado, Daniel era eunuco, o sea que había sido castrado, Daniel no conocía lo que era una relación sexual, no iba a poder tener descendencia, y por más que estaba en un palacio, no era donde su corazón anhelaba estar, ¿no? Que era en su tierra adorando a Dios como Dios le había dicho, ¿no? Él era, por más que tenía todas las comodidades, él seguía siendo un esclavo, ¿no? Pero acá vemos su postura y revela su corazón, ¿no?
porque a pesar de toda esta situación compleja por la cual estaba él pasando, él no guardaba ningún rencor hacia Nabucodonosor. Él no quería revelarle lo que él ya se había dado cuenta que la profecía interpretaba, ¿no? Y es más, él exclama: el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, ¿no? ¿A quién nos hace acordar esta manera de proceder, ¿no? Al Señor Jesucristo, que aún siendo crucificado, aún siendo tratado como fue tratado, él oraba por sus enemigos. Bueno, vemos el mismo espíritu altruista en la vida de Daniel para aquellos que lo habían esclavizado. Sin ir más lejos, era esa la situación, ¿no? Pero bueno, después que Daniel le revela el sueño y su significado, el versículo 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Después que le reveló toda la profecía, y vuelvo a reiterar, no voy a entrar en la profecía porque no es el propósito de la meditación de esta noche. Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad, ¿no? Lo aconseja. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, y acá nosotros vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un año de tiempo de gracia. Para Nínive fue 40 días. Para el diluvio fue 120 años. Para el pueblo de Israel en el cautiverio babilónico fue 70 años. Y para el pueblo de Israel en Egipto fue 430 años. Siempre Dios establece un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia en el cual Dios se revela, se presenta, aconseja y da la oportunidad que la criatura tome una decisión o revierta la situación en la cual está. Acá en versículo 29, al cabo de 12 meses, al cabo de un año, el rey Nabucodonosor tenía un año para tomar las decisiones están explicadas, porque Daniel mismo se la dio en el 27, redime tus pecados con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, y haciendo esto, ¿no? Tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. De la misma manera que el rey Nabucodonosor tuvo un llamado, cada uno de nosotros tiene un llamado. Un llamado es para que nosotros podamos hacer un examen de nuestra vida espiritual a la luz de la palabra de Dios. No es que cada uno va a ir y va a empezar a buscarle los defectos a su hermano, no. Nosotros debemos analizar nuestra vida espiritual con lo que está plasmado en la palabra de Dios, y en base a lo que dice la palabra de Dios ir tomando decisiones. Algunas nos va a costar un poco más, otras nos va a costar un poco menos, pero siempre pidiéndole ayuda a Dios para revertir aquellas cosas que nosotros vemos que estamos haciendo de manera equivocada a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y también en este caso nosotros vemos en el caso de Nabucodonosor como Nabucodonosor debía dejar su práctica de paganismo, ¿no? Acordémonos que Nabucodonosor tenía su corazón dividido entre Belsasar
que el dios Belsasar significa Bel me protege. Bel era un dios babilónico, y su reconocimiento a que en Daniel había el espíritu del Dios verdadero. Dios le reveló una profecía por medio de un sueño con el principal propósito, que era que el rey tomara la decisión de abandonar sus dioses del pasado y reconocer, como dice en el versículo 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme después que reconozca que es el cielo el que gobierna. Después que Nabucodonosor reconozca, en otras palabras, al Dios que es el que gobierna, el Dios de Daniel, ¿no? Del versículo 31 al 33 nos da el cumplimiento de la profecía del sueño que tuvo Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, presten atención, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las alas de las aves. Al fin del tiempo, versículo 24, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, en un claro reconocimiento de su impotencia y en una clara demostración a quien acudía, ¿no?, para revertir esa situación. Porque dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Resumámoslo. Nabucodonosor tenía su vida espiritual dividida entre el paganismo, pero él conocía el Dios verdadero, el Dios de Daniel. Dios se manifiesta en la vida de Nabucodonosor con un propósito. El propósito no era solamente revelarle la profecía, sino que Nabucodonosor pudiera cambiar su estilo de vida, pudiera revertir la situación en la cual él estaba, manifestarle por medio de esa profecía que había un tiempo de gracia y que él debía reconocer al Dios único y verdadero. Si nosotros nos ponemos a meditar y a pensar, en la misma situación que debemos pasar cada uno de nosotros. Dios muchas veces tiene que utilizar métodos o maneras que a veces nos pueden parecer duras, nos pueden parecer injustas, nos pueden parecer ingratas, pero son los medios que utiliza muchas veces Dios para hacernos recapacitar de nuestra dependencia, para recapacitar de nuestra situación, para recapacitar de nuestra vida espiritual. Y esto muchas veces debe ser el motivo, o la herramienta, mejor dicho, no el motivo. Esto debe ser la herramienta que nosotros muchas veces debemos utilizar para predicar el mensaje, para que nuestra vida pueda ser un testimonio a las demás personas que no conocen a Dios. Acordémonos cómo comenzó el capítulo 4. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada,
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Para qué? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señoría de generación en generación. El testimonio, cuán importante es, ¿no? Capítulo 5. Acá encontramos la experiencia, la escritura en la pared, otra profecía, la escritura en la pared, que esto le sucedió al nieto de Nabucodonosor. Acá en el texto bíblico utiliza tu padre, pero el padre de Belsasar era el rey Nabónido, que ese era así el hijo de Nabucodonosor. Leemos el capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, esto es una clara confirmación que estaba borracho, ni más ni menos. Capítulo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, esta es la parte que dice su padre, pero en realidad era su abuelo, su padre había traído del templo de Jerusalén. Lo que pasa que dice, voy a explicarle, dice su padre porque el padre de Belsasar gobernó pocos años. Su padre había traído el templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey, sus grandes, su mujer y su concubina. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, ¿no? Existía una creencia que el pueblo que conquistaba al otro, en este caso el pueblo era Babilonia. Babilonia había conquistado a Israel, por lo tanto los dioses a los cuales adoraban y servían los babilónicos, al vencer al pueblo de Israel, era una clara demostración de que los dioses de Babilonia eran superiores en este caso al Dios de Israel. Entonces, esta actitud que tenía Belsasar era una clara demostración pública de su intención de humillar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Esto no es que lo hacía por ignorancia o por accidente o porque no sabía. Era una clara demostración de pisotear al Dios de Israel. Él tenía bien en claro quién era el Dios de Israel, y ahora lo vamos a ver. Y no solo eso, sino que dice, alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Él exaltaba a los dioses de Babilonia como superiores a los dioses de Israel. Conocemos lo que aconteció con la escritura de la pared, pero lo que es más significativo es la charla que tuvo con Daniel, ¿no? Porque dice que después que apareció la mano, hizo la escritura. Versículo 7, el rey gritó en alta voz: quisieron venir magos, caldeos y adivinos que interpretaran lo que estaba escrito en la pared. Ninguno de ellos pudo. El versículo 10 dice: la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y dice: el rey vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él la luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor. Por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá?
Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santo está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Según los eruditos, la escritura que se apareció en la pared, que la escribió la mano, era una escritura que estaba en arameo. Era una escritura que la podría haber entendido cualquiera de los sabios que había en el reino de Babilonia, ¿no? Lo que le faltaba era la interpretación del Espíritu Santo, una muestra más de la tarea que debe ser de los hijos de Dios, encontrar la profecía y dar su correcta interpretación para que las personas que no conocen la profecía la puedan conocer. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades, y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Bueno, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a los otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba, y a quien le placía daba vida, engrandecía a quien le placía, y a quienes le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Bueno, versículo 22. Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, presten atención, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, bebiste vinos de ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Bueno, acá vemos lo que comentaba, ¿no? La demostración de que él era plenamente consciente de las situaciones que había pasado Nabucodonosor, pero aún así él era consciente de las situaciones que había pasado Nabucodonosor, pero aún así dice que su corazón se ensoberbeció y no se humilló ante el Dios verdadero. El propósito de las profecías, los tres propósitos de la profecía es: primero, revelar a Dios como creador, como sustentador y como nuestro redentor. El segundo propósito es hacer recapacitar a la criatura, a corregir, restaurar. Fuimos creados a la imagen de Dios, y por decantación nuestra vida debe exaltar y glorificar a Dios. El Salmo 118, 28 dice: tú eres mi Dios y gracias te doy, yo te exalto. Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y Apocalipsis 4, 11, digno eres, Señor nuestro, recibir la honra, gloria y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Primero, revelar a Dios. Segundo, hacer recapacitar a la criatura, ¿no?
y la tercera es el testimonio, ¿no? Lo que fue escrito, lo que aconteció, fue una experiencia y guía para los que habían de venir posteriormente, en este caso el rey Belsasar. El tema profecía es muy importante, pero como dije, lo más importante de la profecía, de conocer fecha, de las cosas que van a acontecer y suceder, lo más importante es conocer el autor de las profecías, el autor de las mismas. La profecía es una herramienta y cumple un propósito, pero el propósito principal es que nosotros podamos, nuestra vida pueda recapacitar hacia dónde está dirigida, ¿no? El capítulo 5:17 dice: entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro, ¿no? Hay una interpretación con respecto a esto que declaró Daniel, porque Daniel ya había interpretado, ya sabía lo que significaba la profecía, que el reino de Belsasar iba a terminar esa misma noche. Por lo tanto, él ya sabía que todo lo que tenía o todo lo que le ofrecía al rey iba a pasar. Iba a pasar. De hecho, después él pasa otra vez a ser parte activa en el rey de Medio Persia, ¿no? A ocupar un cargo muy elevado, ¿no? Pero también la otra interpretación no es solo que él veía que todo eso iba a pasar, sino que él no le interesaba todo eso, no le importaba el honor, el poder, el oro, no le interesaba porque él aspiraba a un reino eterno, ¿no? Que debería ser la misma postura que debemos tener nosotros. Nosotros sabemos que todo esto que va a pasar, y por más que podamos, entre comillas, tener todo lo que deseamos en este mundo, sabemos que nosotros aspiramos a un reino eterno, a la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación consiste en conocer y tener una relación con el autor de la profecía. No es solo acumulamiento de conocimiento. El conocimiento no se basa solo en la información intelectual, sino en la aceptación, en el amor y en la obediencia a nuestro Dios. Ese es el verdadero conocimiento, el conocimiento al cual Dios espera que nosotros busquemos y alcancemos. En 1 Juan 5:20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hay una cita de N. G. White en Testimonios para la Iglesia, página 171. Dice que en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinela y transmisores de la luz. Nuestro propósito es poder revelar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra a las demás personas, pero también nuestro propósito es dar a conocer al autor de lo que ha sido revelado, para que las personas puedan conocer que las cosas que han de venir. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir. Escuchen, a ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ello una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia que le ha sido confiada proclamar. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, que está en Apocalipsis, que es profecía, ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar la atención de ella. Testimonio para la Iglesia, página 171. La Iglesia Adventista ha sido levantada con un propósito, es
poder revelar el mensaje de los tres ángeles, el último llamado a un mundo que perece, a un mundo que pasará, pero también en el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje del primer ángel, revela al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios que nos ama, y ese es un tema que siempre debemos tener en cuenta. Debemos, como Daniel, poder interpretar las profecías, ayudar a que las personas puedan conocer lo que está revelado, pero también debe ser una herramienta para que las personas puedan reencauzar su vida, y de la manera que puedan reencauzar su vida es conociendo al Dios verdadero de la misma manera para nosotros, ¿no? Porque esto es para nosotros también, para cada uno de nosotros es conocer la profecía, pero poder ver detrás de la profecía el Dios de amor y el propósito que tiene Dios, que es salvarnos. Bueno, esta era la meditación que quería tener con ustedes, espero que les haya sido útil, que podamos tomar decisiones, que podamos estudiar la palabra de Dios, que dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucho material, muchísimo material, que antes no se lo tenía. Estoy hablando antes, en la época de la Reforma, y antes de este material que hoy tenemos al alcance de nuestra mano. Son herramientas para que podamos entender más lo que Dios nos dejó revelado. También tenemos la promesa de que todo aquel que busca, Dios le revelará. Y también que ayudemos a las demás personas a que detrás de la profecía puedan ver al Dios de amor, que puedan ver que hay un tiempo de gracia para todo, hay un tiempo en el cual deben tomar decisiones. Uno, cuando estudia la palabra con las demás personas, siempre debe revelar lo que está escrito, debe ayudar a que la persona vea a un Dios de amor, tratando de buscar a la persona para que cambie su estilo de vida, pero también ser consciente que hay un tiempo, que es el tiempo de gracia, que fue para Nabucodonosor, que fue para Belsasar. Varía el tiempo, pero siempre hay un tiempo de gracia. Y eso siempre, cuando nosotros hablamos con las personas, debemos ser conscientes. Nosotros también debemos ser conscientes para nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga, espero que les haya servido, y si Dios quiere nos veremos muy pronto. Que pasen un feliz sábado, y estamos próximamente en contacto. Hacemos una oración. Querido Padre, gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiar esto que hemos compartido, para que cada uno de nosotros, cada una de las personas que haya escuchado, tome decisiones siempre para acercarse cada día más a ti. En el nombre de Jesús, y con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Que Dios los bendiga.